A inicios de 2025, Cuba entregó tierras a una empresa vietnamita que manifestó la intención de producir arroz hasta en 5.000 hectáreas. Esta decisión se toma por primera vez desde que, en los años 1959 y 1960, se expropiaron todas las propiedades agrícolas extranjeras. Ahora, 64 años después, los medios cubanos argumentaron que, con esa medida, se busca fortalecer la producción arrocera. El anuncio coincidió con la decisión de un circuito de apelaciones de Estados Unidos que reactivó reclamaciones contra 5 empresas de varios países por traficar con propiedades expropiadas en Cuba. En 2020, la North American Sugar presentó la demanda por la utilización de Puerto Carúpano en la descarga de materiales. Las instalaciones, en la actual provincia de Las Tunas, eran propiedad de la empresa estadounidense que producía azúcar en territorio cubano. En 2021, un tribunal de Florida desestimó la acusación al argumentar falta de jurisdicción. Sin embargo, a principios de 2025, un circuito de apelación anuló la decisión y dio luz verde al proceso. Pero, ¿por qué, 64 años después de la expropiación de propiedades extranjeras, se entregan tierras a otra empresa extranjera? Obviamente, desde el punto de vista político, la crisis está obligando a abandonar principios que Fidel Castro estableció en su momento. En el terreno económico, otra obviedad es el fracaso de la economía estatal, planificada y centralizada. Lo paradójico es que Cuba entrega tierra a extranjeros, pero mantiene los obstáculos levantados para no indemnizar a los estadounidenses, lo que provocó las sanciones comerciales de Washington. La iniciativa tiene otros riesgos. Según el economista cubano Pedro Monreal, es muy problemática la iniciativa, calificada como puente para la inversión extranjera. Monreal advierte que la decisión excluye el sector privado cubano, el proyecto es de escala intrascendente y no queda claro el riesgo de inversión. Adicionalmente, la iniciativa coincide con el desplome de 61% de las exportaciones de arroz vietnamita a Cuba entre 2018 y 2023. Pero hay más. El experto alerta que se desconoce el medio de cobro de la ganancia de los extranjeros, así como las garantías. Además, según medios vietnamitas, el derecho de uso de la tierra se concede de forma gratuita, lo que no dijo el reporte cubano. En resumen, tanta falta de información clave hace necesario buscar la letra oculta del acuerdo que, por su falta de transparencia es, cuando menos, sospechoso. Para seguir este tema y otros similares, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y recibirás alertas en tu correo electrónico cada vez que publiquemos nuevos vídeos.